Señor. Pero tú nos pides la alabanza, nos pides, Señor, ese fruto que hoy traemos delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy se titula Los nombres del Espíritu Santo. Los nombres. Pero quisiera que en esta oportunidad pues no lo veamos así tan académico, tan solamente como una enseñanza, ¿verdad? Intelectual, que pueda llegar al corazón, que pueda llegar, perdón, a la mente de la persona, sino más bien mi deseo en esta oportunidad y el deseo del Espíritu Santo de Dios es que estas palabras puedan llegar a lo profundo del ser, que estas palabras puedan mover no solamente el intelecto, sino que puedan mover las emociones también de nosotros, que mueva nuestra voluntad, que mueva todo nuestro ser. Ese es mi anhelo hoy, ¿verdad? Que esta palabra pueda llegar al corazón, porque hermanos, no serviría de mucho que a nosotros nos expliquen, ¿verdad?, de la palabra del Señor, y aunque sea una enseñanza magistral, que sea una enseñanza muy bien preparada, pero que solamente nos quede como una información, yo creo que ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Él es que su palabra sea un impacto, que su palabra sea ese poder transformador en la vida de cada uno de nosotros, porque eso es lo que quiere el Señor. De hecho, que como nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo es, hermanos, el agente ejecutivo de la deidad, o sea, de la Trinidad de Dios. Como quien dice, es el Espíritu Santo el que lleva a cabo lo que Dios quiere hacer. En el antiguo tiempo, al hablar de los nombres de las personas, era hablar de algo distinto a lo que se dice hoy. Las personas hoy en día, pues algunos buscan nombres para sus hijos, tal vez de una manera descuidada, probablemente de alguna serie de televisión, un nombre famoso, de alguien importante, el nombre de algún jugador de fútbol. Personas a veces se descuidan de esa forma y ponen un nombre a sus hijos. De hecho, he sabido de casos en los cuales los muchachitos, cuando ya están grandes, se apenan del nombre que ellos tienen, ¿verdad? Porque sus padres le pusieron ese nombre en un momento de emoción. Y hoy que están en Cristo, ellos reconocen que su nombre no es muy apropiado. Entonces, los nombres bíblicos, los nombres hebreos, tenían una connotación acerca de la relación que ellos tenían para con su Dios. Hablaban del caminar que ellos tenían para con su Dios. Quiere decir que cuando ellos colocaban un nombre a su bebé, a su hijo que les estaba naciendo, ellos lo hacían para que ese nombre que ellos iban a nombrar de continuo les iba a recordar algo de su relación con Dios. Cuando hablamos de esos nombres hermosos, hermanos, algunos nombres, por cierto, ellos le ponían un nombre que era profético, un nombre que representaba algo que Dios iba a hacer en el futuro, o si no señalaba hacia el mismo pasado de algo que Dios había hecho en la vida de ellos. Algunos, por supuesto, eran como contrarios, ¿verdad? Pero ahí está la misericordia de Dios. Yo pudiera hablar mucho de esto, pero el objetivo hoy no es hablar de los nombres solamente, sino hablar de los nombres del Espíritu Santo de Dios. Solo quiero mencionarle uno para que tengamos una idea. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia que se llama Onésimo. ¿Cuántos lo han oído? Onésimo. Ese hombre, pues, antes no era de bendición, antes de conocer a Cristo. Y sabe que su nombre significa útil. Y por cierto que en el original se dice que hay un juego de palabras ahí en el griego, ¿verdad? Porque en griego fue escrito ese libro. Pero se dice que hay un juego de palabras cuando Pablo le está escribiendo a Filemón y se lo envía de regreso. Y le dice que antes no era útil. Y ahí, por cierto, por ahí sale una palabra fea, ¿verdad? Una palabra inútil, porque no era una persona útil para Dios. Pero Dios quiere que sea útil. Y eso fue lo que le dice Pablo ya a Filemón. Le dice, hoy nos es útil a ti y a mí. Y por supuesto que al Señor. Su nombre significaba útil, pero él estaba alejado de Dios y él no sabía cuál era la voluntad para su vida. Al hablar, hermanos, de los nombres del Espíritu Santo, esto nos lleva para conocerle más. Nos revela algo acerca de su carácter, nos revela algo acerca de quién es Él.
Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es una persona divina, como decíamos anteriormente. No es cualquier persona. Y si es alguien especial, quiere decir que Dios quiere que los conozcamos. De las tres personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que está más cerquita de nosotros es el glorioso Espíritu Santo de Dios, hermanos, porque no está lejos, está aquí, decíamos anteriormente. Quiere decir que debemos cultivar una relación con Él. El Señor Jesucristo, Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Y sabe cómo se hace realidad? A través de su Espíritu Santo. Él está en los cielos, pero Él a través de su Espíritu habita con nosotros cada día de nuestra vida. Él no nos ha dejado en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí ha estado con nosotros y seguirá estando porque Él es el consolador. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? El consolador por excelencia, el consejero por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Él levanta consejeros, ¿verdad? Y usted ve que hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay en las iglesias hay ministerios de consejería, pero estos no serán efectivos sin la función que el Espíritu Santo desempeña en la vida del creyente. Debemos estar cerca de Dios. Entonces, vamos a ver estos nombres y el primero que quiero que veamos es Espíritu de Dios. Así se le llama al Espíritu Santo. Se le llama Espíritu de Dios. ¿Por qué se le llama así? Desde el mismo inicio, desde el Génesis 1:1 y 2, se menciona su nombre. Para ser específicos, en el versículo 2, dice el 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y estaban, dice, las tinieblas sobre la faz del abismo. Pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Ahí se movía Él. Y no crea usted que solamente es un simbolismo, sino que lo que significa es, según el original, significa que era como que si Él era como una paloma, y de hecho que ese es uno de sus símbolos. Era como un ave, ¿verdad? Revoloteando ahí y cuidando todo y ordenando todas las cosas. Hay una versión de las Escrituras, por cierto, una versión católica dice que el Espíritu de Dios aleteaba, dice, sobre las aguas. Claro, es una figura, ¿verdad? No es que Él sea un pájaro, ni nada por el estilo. Pero lo que quiere decir es que desde el mismo comienzo, el Espíritu de Dios estaba ahí ordenando todas las cosas. Porque si dice que estaba desordenado y vacío, necesitaba orden. Y el Espíritu de Dios eso trae a la vida de la persona. ¿Quiénes éramos antes y quiénes somos ahora? Mire lo que Dios ha hecho. Si reparamos en el desorden que había en nuestra vida antes, nos vamos a dar cuenta que por mucho que nosotros quisiéramos hacer, no lo hubiéramos logrado. Lo que hoy somos y lo que hoy tenemos no es gracias al intelecto nuestro, sino es gracias a la gran misericordia de Dios y a su Espíritu Santo que ha hecho una limpieza total en cada uno de nosotros. A Él le debemos eso. Y esa labor preciosa de transformar y de hacer una limpieza total, de quitar la basura que había en nosotros, hermanos, eso fue solo el comienzo. Porque según las Escrituras, este Espíritu Santo comenzó a trabajar y a trabajar en nosotros de tal modo que nos cambió nuestra forma de hablar, nos cambió nuestra forma de pensar, nos cambió nuestra forma de ver la vida. Decía un hombre, y con gran razón, él decía, no, cuando yo no conocía a Cristo, decía él, yo solamente andaba buscando, decía ahí donde decía expendio de aguardiente, decía él. Pero ahora, decía, hoy nomás salgo del trabajo, decía él, y mi pensamiento es voy para la iglesia, decía él. Voy a glorificar el nombre de Dios. Mire cómo cambia el pensamiento de la persona. El enemigo quiere esclavizar a las personas y quiere volverles hacia lo que antes hacían, pero no lo vamos a permitir, hermanos, porque lo que Dios ha hecho es valioso en nosotros. Entonces ahí estaba el Espíritu de Dios. Y según el libro de Job, capítulo 33, dice que el Espíritu de Dios es el que trabajó en la hechura nuestra. Job 33:4, que es un pasaje que también lo leíamos anteriormente.
Dice 33:4 de Job, el Espíritu de Dios, mire cómo le llaman al Espíritu Santo, Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Se recuerda usted allá en el Génesis? Dice el capítulo 2, versículo 7, dice, y entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Es real, ¿verdad? Aquella alabanza que dice, somos polvo, nada más. Somos polvo nada más. Pero dice que nos formó del polvo de la tierra, pero luego dice que sopló en su nariz el hálito de vida. Esa palabra hálito es el espíritu. En el hebreo el ruaj y en el griego es el neuma. Esa es la palabra. Entonces está hablando del Santo Espíritu de Dios. Está hablando de lo que Él hizo. Entonces dice Job, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mire qué hermoso. Quiere decir que el Señor está trabajando. Él está haciendo una obra, porque se dice que el Espíritu Santo en esa labor no solamente, hermanos, creó el mundo, no solamente nos creó a nosotros y nos dejó así. ¿O será que así hizo Dios y nos ha dejado a la deriva, que nosotros andemos según lo que nosotros queremos? No. En cuanto a la concepción de Dios, en las enseñanzas erróneas, por supuesto, algunos que se hacen llamar deístas, ¿verdad? El deísmo, ellos asumen que Dios es el creador, pero ellos dicen que Dios es así como un relojero, que un relojero, ustedes saben que hace la maquinita y la hace toda y le pone todo lo que tiene que llevar y le pone la hora normal y después lo deja que trabaje. ¿Hasta cuándo va a llegar ese reloj? Hasta que se le acabe. Si es de batería, la batería, y si es de cuerda, hasta que se le acabe la cuerda, o hasta que llegue su existencia de vida, y como que nunca más se va a volver ahí, ¿verdad?, a ver o a revisar. Pero Dios no es así. Él no ha dejado hecha su creación y hoy gobiernense ustedes solitos, ¿verdad? Ahí los dejo. No, Él es el creador, pero también es el sustentador de su creación. Cuando digo sustentador, Él la sostiene. El mundo no está abandonado en las manos del enemigo. El enemigo es el que quiere hacer ver que Él tiene el control, ¿verdad?, de este mundo. Aunque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, pero aquellos que hemos conocido la verdad nos hemos salido de esa influencia que Él tiene. Hoy ya no somos del reino de las tinieblas, hoy somos del reino de Jesucristo. Hoy hemos sido trasladados a ese reino glorioso y eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Pero avancemos porque son varios nombres que vamos a ver. Número 2, el Espíritu de Cristo. Siempre estamos hablando del Espíritu Santo, pero se le llama Espíritu de Cristo porque fue enviado en nombre de Cristo. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y versículo número 16, versículo 16 del capítulo 14 de Juan dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren lo que hizo Cristo. Yo le voy a rogar a mi Padre que les envíe otro consolador, que les dé alguien que esté con ustedes, para que esté, dice, para siempre. Y en el versículo 26 de ese mismo capítulo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí está la palabra, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará lo que os he dicho. Entonces Él dice, ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene el Espíritu de Cristo, ahí viene el enviado de Él. Y en el capítulo 15, versículo 26, dice que Él mismo lo va a enviar. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire qué interesante. Entonces, así como viene en nombre de Cristo, también dice que es Cristo mismo el que lo envía. En la edad, la Edad Media se dio un debate acerca de esto, de la procedencia del Espíritu Santo. De hecho, que en las controversias doctrinales siempre hubieron concilios. No crea usted que todo estuvo bien feliz, ¿verdad? En las iglesias siempre hubieron conflictos en cuanto a la forma de doctrina que se iba a manejar.
Y uno de los conflictos fue en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. ¿De quién procedía el Espíritu Santo? ¿O solo del Padre? ¿O del Padre y del Hijo? Ese era el conflicto. Pero la verdad es que la misma Escritura nos da la respuesta, ¿verdad? Dice que viene en nombre de Cristo y viene enviado por el mismo Cristo, porque la Trinidad completa está en una armonía total. Eso es, ¿verdad? Lo que el Señor quiere también de su iglesia. Cuando Él oraba, el Señor, un poco antes de irse hacia los cielos, Él decía que ellos sean uno, que nosotros, ¿verdad? La iglesia, seamos uno. ¿Sabe de qué está hablando? De una unidad compuesta. ¿Cuántos somos nosotros en la iglesia? Somos miles y miles o millones, quizás de millones a través del mundo. Pero el Señor quiere que seamos uno, que tengamos unidad. Y en la carta a los Efesios habla en el capítulo 4 de lo que une a la iglesia. Si el enemigo quiere, hermanos, desbaratarnos y él quiere que veamos las cosas diferentes que tenemos, el Espíritu Santo de Dios quiere que veamos las cosas que tenemos en común. Son más las cosas que nos relacionan en común que las diferencias que hay en la iglesia del Señor. Entonces el Espíritu Santo, llamado Espíritu de Cristo, cumple esta función, pero también se le llama Espíritu de Cristo porque él glorifica a Cristo. El capítulo 16 y versículo 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire lo que dice. Como quien dice que el Espíritu Santo no está divorciado del Hijo, o como que Él está en contra del Padre. No, lo mismo habla el Padre, lo mismo habla el Hijo. Lo mismo habla el Hijo y lo mismo habla el Espíritu Santo de Dios. Hay una coordinación, pero tremenda, ¿verdad? Como la coordinación que el Espíritu Santo de Dios quiere que haya en nosotros, ¿verdad? Que estemos en unidad y que estemos ahí siempre alabando y exaltando el nombre de Dios, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Veamos Romanos 8, 9. Este es uno de los versículos impactantes de la labor del Espíritu Santo, capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Mas vosotros, dice, les habla a los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire qué interesante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. Entonces primero dice que es el Espíritu Santo, pero luego dice el Espíritu de Cristo. Está hablando de la misma cosa. Dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en este mismo evangelio, en los primeros capítulos, dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice. Así de sencillo. Entonces la gente, todos pueden alegar llamarse hijos de Dios, pero la Biblia dice que los únicos hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como fiel Salvador de sus almas, y eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos bendecimos su nombre, hermanos, en esta hora? Porque Él nos ha transformado. Según el versículo 10 de este mismo capítulo 8, dice: pero si Cristo, oigan, a través de su Espíritu, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Interesante. Repito lo que dije hace algunos días en un sermón. Estamos muertos, pero estamos vivos. Estamos muertos al pecado y al mundo, pero estamos vivos para servir al Cristo poderoso. Eso es. Pero avancemos. Número 3. Se le llama también al Espíritu Santo el Consolador. En el griego la palabra parakletos, que significa uno que es llamado para estar a la par de. Y la vez anterior lo mencioné, ¿verdad? Porque es tomado de una serie de los tribunales de justicia. Cuando está el acusado ahí, ¿verdad? Sentado, pero luego viene el abogado y se sienta a la par de él. Ese hombre que está acusado ya se siente un poco, claro, ha de ser terrible, ¿verdad? Estar en el banquillo de los acusados.
Pero cuando llega aquel que lo va a defender, yo creo que esa persona se siente ya diferente. Esa persona se siente con cierta confianza. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es aquel que está cerquita de nosotros. Y a mí me gusta entenderlo de esa forma, porque no solamente que está a la par, sino que está adentro de nosotros. Ese es el Consolador. Dice el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, capítulo 14 de Juan, versículo 16, yo rogaré, dijo el Señor al Padre, que os dé otro consolador. Ahí está la palabra, que os dé otro consolador. Pero este Espíritu Santo, hermanos, tiene una labor docente también. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta fue la base de nuestro mensaje anterior. Entonces dice que es el Espíritu de verdad. Como Espíritu de verdad, Él enseña. Él trae la revelación de Dios y la da a nosotros. El mismo versículo 26, que hace un rato lo leíamos también, dice que es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Si nosotros como predicadores dejamos la labor de la búsqueda de Dios en oración, nos vamos a quedar como siendo, como dijo Pablo, como metal que resuena y como un címbalo que retiñe. Él no quiere predicadores así mecánicos. Él no quiere predicadores que seamos, ¿verdad?, que tenemos muchas palabras. Él más quiere que declaremos su verdad a los cuatro vientos. Y esta palabra tiene que ser predicada con poder. Eso es lo que quiere el Señor. Porque no quiere, ¿cómo podemos decir de otra forma? No quiere mensajes positivos. Porque hay iglesias que como que se especializan, ¿verdad?, en hablar mensajes positivos siempre. Y prohibido hablar de ciertos temas porque la iglesia no, ¿verdad? Tranquilos, y le dicen a la persona, no me vaya a tocar este tema, le dicen al predicador que invitan. En este lugar no se le dice nada a algún predicador, ¿verdad? No me toque ese tema. O alguien que viene de invitado, no vaya a hablar de esto. El día que se llegue a hacer eso, hermanos, quiere decir que estamos quitándole la función al Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Porque nosotros haríamos la selección de temas, este sí, este no, y este otro se puede tratar y el otro no. Eso no es la función del predicador. La función del predicador es buscar el rostro de Dios y que Él sea el que dé su palabra para que el pueblo pueda ser edificado. Si hay consolación, gloria a Dios, ¿verdad? Si hay exhortación, también gloria a Dios. Y si hay reprensión, también gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y puede ser que en un momento nosotros estamos quizás descuidándonos y retrayéndonos y entonces viene el Señor y como dicen las personas así en lo vulgar, ¿verdad? Nos ala las orejas para que volvamos al camino correcto. Claro, a los niños eso es una manera cruel, ¿verdad?, de corregir. Hay personas que así tratan a los niños, ¿verdad? No es la mejor manera, pero ¿por qué lo hace un papá o una mamá? Porque mira que el cipote se está portando mal, ¿verdad? Por eso, entonces, de cierta forma es una ilustración que acabo de hacer. Bien, pero pasemos a otro nombre. Número 4, también se le llama Espíritu de verdad. En este versículo que leíamos del capítulo 16, versículo número 12, por cierto, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, les dijo el Señor a sus discípulos. Si nosotros pensáramos hoy, ¿por qué es que los discípulos no podrían sobrellevar en ese tiempo lo que Él les iba a decir? Es evidente que ellos todavía no tenían dentro de sí al Espíritu Santo de Dios. Es hasta después que el Señor resucita que les dice, reciban el Espíritu, y dice que sopla en ellos. Pero antes no lo tenían, y claro, más adelante va a venir la llenura, ¿verdad?, del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ustedes todavía no pueden sobrellevar esto, les dice el Señor. Pero cuando venga, dice el 13, el Espíritu de verdad, ahí está, ¿verdad? Él os guiará a toda la verdad. Ahí está lo interesante. ¿Cómo nosotros podemos saber
que estamos en la verdad. El Espíritu mismo de Dios nos tiene que testificar si nosotros estamos en la verdad. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y oye una enseñanza errónea, rápido su corazón le dice que eso no es así. ¿Verdad? Usted puede estar en un lugar, no sé, de muchos predicadores, y pudiéramos ser invitados a diferentes lugares, pero si de repente un predicador dijo algo que no es correcto, aunque usted no conozca mucho de la palabra de Dios, rápido su espíritu le dice que eso no es así, que es una contradicción. Entonces es el Espíritu de Dios el que nos enseña. Ahora, quisiera también hacer un énfasis a la labor que el Espíritu hace cuando nosotros estudiamos su palabra. Y no solo como predicadores, sino que como pueblo en general, debemos ser lectores de la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Debemos de ser lectores, pero no solamente lectores, debemos escudriñar las Escrituras, dijo el Señor. ¿Cómo las vamos a entender? No con nuestra mente humana. Pueden ser doctores, pueden ser ingenieros, pueden ser licenciados, pero sin la labor del Espíritu Santo no habrá una comprensión clara de la palabra de Dios. Pero podría ser quizás la persona más ingenua, pudiera ser la persona que apenas pudo aprender a leer allá en los estudios seculares, pero si tiene el Espíritu Santo de Dios, yo estoy seguro que comprende la palabra porque tiene el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por eso es que en la obra del Señor aquí se acabaron los egos, ¿verdad? Aquí se acabó el que es grande en el mundo o el que es pequeñito en el mundo, porque aquí todos somos iguales. El Espíritu Santo de Dios nos ha repartido por igual y hoy podemos decir que somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Gracias a la labor del Espíritu Santo. Amén. Número 5. A este Espíritu Santo también se le llama Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué se le llama Espíritu Santo de la promesa? Su misma palabra lo dice. Había sido prometido en el antiguo tiempo. Joel 2:28 dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, si en una iglesia no se está llevando a cabo esto, es que hemos descuidado la labor del Espíritu Santo. Porque quiero decirles que esto ya se cumplió. Esa era promesa del Antiguo Testamento, pero usted puede irse al libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo también dijo: quédense ustedes en Jerusalén y no salgan sin antes recibir la promesa de mi Padre, la cual oíste de mí, les dijo. Oiga, qué interesante. Y en Hechos 1 vemos que es prometido. Dice, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:4 dice que estaban todos reunidos cuando de repente hubo un estruendo fuerte, como de un viento recio, dice que soplaba, y dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y todos hablaban y glorificaban el nombre poderoso de Dios. Quiere decir que si esa es una realidad ya, la iglesia del presente tiempo tiene que tener esas manifestaciones también. ¿O será que solo la iglesia del primer siglo? Así dicen algunas personas. No, dice que eso fue para capacitar a los apóstoles, para capacitar a los profetas, para que escribieran, y después de eso cesaron los dones. ¿Cuántos dirían amén a eso? En verdad que no le podemos decir amén a eso. Sí podemos decir amén que el Espíritu Santo que bautizó a aquellas personas y que lo llenó con su poder es el Espíritu Santo que está con nosotros y el que quiere seguir haciendo una labor especial, hermanos. Los jóvenes, en lugar de andar haciendo otro sinfín de cosas malas, si se someten al Espíritu Santo de Dios, si le buscan en oración, van a tener visiones. Y los ancianos, dice aquí que van a soñar sueños. Cuando usted sueñe sueños, usted no se asombre, ¿verdad? Solo que pídale discernimiento al Señor, ¿verdad? Si es un sueño de Dios o no es de Dios. Entonces, eso es. Los jóvenes y las jóvenes dice que van a profetizar.
Quiere decir que no solamente las ancianas o los ancianos aquí que buscan mucho del Señor pueden ser llenos, también los jovencitos pueden ser usados para la honra y para gloria de Dios. ¿Y sabe por qué? Es el mejor tiempo, hermanos. No se enfocan en otras cosas. Por ahí alguien no me corrigió a mí, pero le oí decir y está bien. No es correcto decir que los jóvenes no tienen nada que hacer. No es correcto decir, porque los jóvenes tienen sus ocupaciones, ¿verdad? Los jóvenes tienen sus cosas que hacer, pero tienen el tiempo, hermanos, para buscar de la presencia de Dios también. Ya como casados hay otras obligaciones, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de buscar al Señor también. Todos podemos buscar la presencia del Señor. Todos podemos recibir ese Espíritu Santo de la promesa. Número 6, también se le llama Espíritu de gracia. En Zacarías 12:10. ¿Por qué se le llamará Espíritu de gracia? Mire lo que dice acá. Y derramaré sobre la casa de David, está hablando de Judá, ¿verdad? El reino del sur, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mire qué interesante. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía sí todavía no se ha cumplido. Esto habla de Israel. Cuando Israel clame a su Dios y se vuelva a él en arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo va a llenarlos a ellos. Hoy, ¿qué hacen los israelitas, nuestros hermanos israelitas? Ellos rechazan a Cristo. Ellos dicen, sí, Él es un paisano. Probablemente usted no ha tenido la oportunidad, pero cuando uno oye hablar a un israelita, ellos dicen, sí, Jesús, sí, Él es el paisano. Él es un amigo, ¿verdad? Él nació ahí donde nosotros vivíamos, ahí, o donde vivimos, sí, ahí nació Él. Ellos saben eso, pero ellos saben que es un hombre común y corriente. Para ellos no es el Mesías. Para ellos están esperando todavía al ungido de Dios. Pero cuando sean sometidos a prueba, a la gran tribulación, entonces cuando todos los ejércitos estén próximos a destruirlos, entonces ellos van a clamar con angustia a ese Dios y entonces se van a dar cuenta que quien viene por ellos es aquel que habían rechazado. Y dice, van a mirar a mí, dice, al que traspasaron. Otro texto dice que cuando Él venga, dice que va a traer una sangre todavía manchada en sus vestiduras y le preguntarán, ¿y cómo es que te hicieron esas heridas? Y Él va a decir, estas heridas las recibí en casa de mis amigos. Qué triste, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que ahí ellos se van a humillar, se van a arrepentir y ellos, al igual que nosotros, van a volverse locos, pero locos por la presencia de Dios, hermanos, que nos ministra poderosamente. Por eso es que este es el tiempo nuestro. El tiempo de Israel va a venir, pero el tiempo de nosotros es hoy. Nosotros no tenemos que estar esperando un cumplimiento allá. Eso es para ellos. El cumplimiento de nosotros es real. Desde el día del Pentecostés ha venido esa función del Espíritu Santo, la función de morada. No puede llegar un momento en el cual usted diga, bueno, hoy no tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy me siento así solo. Probablemente que en algún momento no sienta la presencia de Dios, pero el Espíritu de Dios siempre está ahí. Porque desde el día del Pentecostés el Espíritu de Dios es morada en el creyente. Eso sí, ¿verdad? Hay que estar seguros que de verdad somos hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios dice que no tiene el Espíritu de Él. Entonces se le llama Espíritu de gracia. También en Hebreos 10:29 le llama Espíritu de gracia. Número 7, Espíritu de vida. El Espíritu Santo se llama así porque Él imparte vida. Y como ya lo mencioné, solamente cito el texto. En Génesis 2:7 dice que Él dio vida, la vida física al ser humano. Pero en Romanos 8:2 dice que Él da la vida espiritual. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por la carne, dice Dios, lo ha concedido a través de su Espíritu. Un día de estos alguien me preguntaba acerca de esto y me decía, ¿cuál ley es ahí de la que se está hablando?
Y si son cuidadosos ustedes leyendo con cuidado ese pasaje de Romanos, habla de varias leyes, no solo habla de una ley. La gente piensa de la ley de Moisés. Sí, está bien, ¿verdad? Esa es una ley. Y por cierto que se menciona ahí. Pero también habla de la ley del pecado y de la muerte. Es otra ley, ¿verdad? Que tenía cautivo al ser humano y de modo que si moría en esa condición, ¿a dónde iba a ir a parar? Al infierno. Pero luego dice que la ley del espíritu de vida. ¿Cuál es esa ley del espíritu de vida? Es a través del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es la ley nueva de la gracia en Cristo Jesús. Está hablando del nuevo pacto en una contraposición a lo que se hacía en el antiguo tiempo. Entonces quiere decir que ahora es una realidad que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero va a decir la persona, entonces ya no estoy bajo la ley de Moisés, puedo matar. Pobrecito, no entiende, ¿verdad? No estoy bajo la ley de Moisés, nadie me puede decir nada, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera, soy libre. No es eso. Dice que hoy estamos bajo la ley del espíritu de vida, y aquel que tiene el espíritu de vida no está pensando en matar, no está pensando en hacerle otra cosa mala a su prójimo, está pensando en exaltar y glorificar al Dios que le ha salvado de la vida perdida que antes tenía. Eso está pensando hoy. El Espíritu Santo, es que es tan precioso el Espíritu Santo de Dios. Si nos alejamos, ahí sí hay problema. Si dejamos de orar, si dejamos de buscarle, si dejamos de tener esa comunión, entonces sí, va a haber problema con nosotros, porque somos carne todavía, ¿verdad? Y tenemos ahí todo aquello que la antigua naturaleza, si esa antigua naturaleza cobra vida y nos domina, pobrecitos de nosotros, ¿verdad? Así que tengamos cuidadito en eso. También Apocalipsis 11:11 habla del espíritu de vida. Dice que van a ser muertos los testigos y van a pasar 3 días muertos ahí. Todos se burlarán de ellos, se enviarán regalos unos a otros. Pero después de esos 3 días dice que se van a levantar porque el espíritu de vida va a entrar nuevamente en ellos y aquellos se van a quedar asombrados. Todos. Y finalmente, número 8. También al Espíritu Santo se le llama espíritu de adopción en Romanos 8:15. Esto de la adopción también ya lo hemos tratado en otra oportunidad, recientemente. 8:15 de Romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuántos han recibido ese espíritu? Todos nosotros, ¿verdad? Y dice que por ese espíritu clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre, en arameo, ¿verdad? Papito. Como un niño pequeñito. Ahí estamos. El Señor nos quiere tener arrullados. Nos quiere tener como sus bebés, ¿verdad? Cuando una esposa a un esposo le dice bebé, o un esposo a una esposa le dice bebé, ¿cómo cree usted que se siente? Se siente bien ahí, ¿verdad? Se siente querido, se siente apreciado, se siente apreciada. Así es. Entonces, cuando nosotros decimos papi o papá o padre a Dios, nos estamos sintiendo como protegidos por Él. Y eso es lo que hace a través del Espíritu que tenemos en nosotros. Es maravilloso la adopción. Hoy somos hijos. Decíamos en un mensaje de estos días que cuando se habla de la adopción estamos hablando que hoy tenemos una nueva posición. Antes no éramos hijos, pero hoy somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, hablar de los nombres del Espíritu Santo, si ustedes se fijaron, cada uno hace mención de una de las funciones que el Espíritu Santo cumple en la vida del creyente. Más adelante vamos a ver el siguiente tema. Por cierto, mis hermanos, Dios es tan bueno que ya está preparado también ese mensaje. Hay 2 mensajes ya. No sé por qué el Señor me llevó a preparar primero lo que iba a dar después y resulta que el jueves anterior estaba pensando cuál mensaje iba a predicar, ¿verdad? Después recibí lo que entendí que iba al principio. Así que vamos a hablar de los símbolos del Espíritu Santo, que es tan maravilloso ese tema también, y después vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hoy en la iglesia. Así que es maravilloso esto. Vamos a orar. Cierre sus ojitos y le damos gracias al Señor
por su Espíritu Santo en nosotros, por esa función preciosa que Él hace en nuestras vidas. Digámosle gracias. Padre amado que estás en los cielos, en esta oportunidad, Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos exaltarte, mi gran Señor, mi gran Dios. Queremos darte las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestros pecados han sido limpiados, han sido borrados a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy entendemos estas grandes verdades gracias a la función que el Espíritu Santo cumple en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des el entendimiento que necesitamos, que nos des la sabiduría que viene de lo alto para poder, Señor, caminar en este mundo con pie firme, con pie derecho, y que cuando las estrategias del enemigo, Señor, sean puestas como trampas en el camino, que podamos también verlas, que podamos sortearlas, mi Dios. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Oh, mi gran Señor, te anhelamos más de ti. Sé que esa es la oración de los grandes siervos del ayer. Esa es la oración también de nosotros hoy en día, para que tu iglesia, Señor, pueda estar despierta, que tu iglesia, Señor, pueda estar alerta, expectante de todas las cosas que están sucediendo, Señor, en este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, somos de la patria celestial. De allá vienes tú. Te esperamos, Señor. Un día de estos nos vas a sorprender. Un día de estos, mi amado Jesús, nuestro servicio de alabanza ya no será en este lugar, será en las moradas eternas. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Dele un fuerte ese aplauso al Dios maravilloso. Amén. Gloria a Dios.